Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 23. Lo único que permanece es el cambio. En este pasaje, Lao Tzu nos invita a contemplar el ritmo de la naturaleza y cómo ese ritmo debería también guiarnos por dentro. Nos recuerda que no estamos separados del cielo y de la tierra y que resistirse a su flujo es resistirse a uno mismo. Escuchémoslo con atención. Hablar poco es lo natural. Un huracán no dura toda la mañana. Un aguacero no dura todo el día. ¿Quién hace estas cosas? El cielo y la tierra. Sí, las cosas del cielo y la tierra no pueden durar eternamente. ¿Cómo pretende el hombre que sus cosas sí lo hagan? Así, quien acepta el Tao se une al Tao. Quien acepta la virtud se une a la virtud. Quien acepta la pérdida se une a esa pérdida. Quien se identifica con una de estas cosas, por ella es acogido y podrá avanzar plenamente. Ábrete al Tao, después confía en las respuestas naturales y todo encajará en su sitio. Este fragmento del Tao Te Ching habla de la humildad, aceptación y confianza. Lao Tzu nos recuerda que todo lo que surge también se disuelve y que, al reconocer esa verdad en nuestro interior, podemos vivir con más ligereza, con más conexión y más claridad. Hablar poco es lo natural. Aquí Lao Tzu no solo se refiere al habla externa, también apunta a ese ruido interno que tanto nos agita a veces. En meditación, callar no es solo cerrar la boca, es silenciar la necesidad constante de juzgar, de explicar, de intervenir. Hablar poco es alinearse con el ritmo del silencio que ya existe dentro. Un huracán no dura toda la mañana. Un aguacero no dura todo el día. La naturaleza se mueve en ciclos. Todo pasa, nada es eterno. Incluso las tormentas más violentas tienen su fin. Esta es una enseñanza profunda para la práctica meditativa. Las emociones, los pensamientos, las crisis también pasarán. No hay que retenerlas ni temerlas. Como el viento y la lluvia, vienen y se van. ¿Quién hace estas cosas? El cielo y la tierra. No somos nosotros quienes lo controlamos. Hay una inteligencia mayor, el Tao, el orden natural, que rige la vida. Nuestra tarea no es dominarla, sino aprender a fluir con ella. Las cosas del cielo y la tierra no pueden durar eternamente. ¿Cómo pretende el hombre que sus cosas sí lo hagan? Este verso cuestiona nuestra tendencia a aferrarnos al éxito, al estatus, a los planes, a las emociones. Lao Tzu nos dice: si ni el cielo ni la tierra son permanentes, ¿por qué el ser humano insiste en la permanencia? En meditación aprendemos a soltar, a dejar ir, a no identificarnos con lo que es pasajero. Quien acepta el Tao se une al Tao. Quien acepta la virtud se une a la virtud. Quien acepta la pérdida se une a esa pérdida. Aceptar no significa resignarse, significa reconocer lo que es, sin pelear contra ello. Si aceptamos al Tao, el fluir natural de la vida, nos volvemos uno con él. Si aceptamos la virtud, la bondad, la sencillez, la integridad, nos volvemos portadores de ella. Incluso la pérdida, si es aceptada sin resistencia, se convierte
en maestra. Quien se identifica con una de estas cosas, por ella es acogido y podrá avanzar plenamente. Lo que abrazamos nos transforma. Si nos identificamos con el flujo del Tao, dejamos de luchar y entonces podemos avanzar, no porque empujamos, porque presionamos, sino porque dejamos que la vida nos lleve. Ábrete al Tao, después confía en sus respuestas naturales y todo encajará en su sitio. En esta frase hay un recordatorio profundo para cualquier práctica contemplativa. No se trata de forzar nada, se trata de abrirse, como se abre una flor al sol, y confiar en que, si estamos en armonía con lo que somos, las respuestas surgen sin esfuerzo. Cuando estamos alineados con el Tao, la vida se ordena sola. No hay que presionar, solo hay que permitir. Este pasaje es una invitación a vivir desde la rendición activa, estar presentes, abiertos, confiados, como la tierra después de la lluvia, receptiva y lista para florecer. Gracias por acompañarme hoy en este capítulo de Sabiduría Antigua y Filosofía. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta filosofía y sabiduría antigua. Y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.